Hola a todos y todas. El día de hoy vamos a realizar las respuestas a las preguntas que ustedes formularon dentro del foro. Primero quiero presentarme, yo soy María Adelaida Palacio, soy especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialista en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, maestra en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y actualmente me encuentro cursando el segundo año de mi doctorado en Estudios de las Mujeres y Estudios Feministas. En ese sentido, este módulo es, digamos, una conclusión respecto de mi experiencia como investigadora en esta materia y de mi experiencia como abogada dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto las preguntas que ustedes realizan sirven para enriquecer esta investigación. Quiero también agradecer a las personas que se tomaron su tiempo para responder las preguntas. Las preguntas están muy completas y en su mayoría muy acertadas. Sin embargo, vamos a profundizar en algunas temáticas que creo que fueron las más mencionadas dentro de las preguntas y vamos a resolver 5 secciones. La primera relacionada con nociones básicas, la segunda relacionada con la participación política de las mujeres y la importancia para el desarrollo de sus derechos, la tercera referente a la influencia que tiene la cultura, las religiones y las tradiciones en la conformación de los derechos, especialmente los derechos de las mujeres. En cuarto lugar, nos vamos a referir al conflicto armado y los derechos de las mujeres y cómo deben éstas intervenir desde diferentes puntos de vista para la construcción de la paz. Y por último, nos referiremos a las dudas que están relacionadas con las herramientas para desarticular el patriarcado. En ese sentido, referente a las nociones básicas, yo creo que un común denominador de las preguntas es el cuestionamiento sobre el por qué los derechos de las mujeres en cuanto son específicos, se oponen al criterio de universalización. En ese sentido, ustedes deben de tener en cuenta que en un principio los derechos humanos fueron establecidos, digamos, dentro del proceso de formación y la positivación, como para proteger a todas las personas sin ningún tipo de distinción. De ahí, por ejemplo, que la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano haya utilizado el concepto hombre para referirse a todas las personas. Sin embargo, lo que demostró el tiempo es que habían algunos sectores de la sociedad y ciertos grupos que necesitaban de una protección adicional. Específicamente cuando las mujeres empezaron a reconocer que esto se dio en la Ilustración, ellas se dieron cuenta que esa palabra hombre, a que hacían referencia a los tratados internacionales y las constituciones, que pretendía ser neutral, no era tan neutral, sino que invisibilizaba los intereses de las mujeres. Yo creo que el ejemplo más claro son las democracias del siglo XIX, en donde, si bien, por ejemplo, la Constitución francesa establecía que todos los hombres eran iguales ante la ley, las mujeres no fueron tenidas en cuenta como ciudadanas. Ahí pues vemos cómo a veces la ley, desde un punto de vista de pretender ser neutral, no lo es tanto. Nuevamente, si nos referimos a la manera como está dividida la sociedad en el espacio de lo público y en el espacio de lo privado, vemos que las mujeres han sido relegadas al espacio de lo privado. Había una construcción social del género que ha establecido que las mujeres deben estar en ese espacio. Y eso no está mal. Lo que está mal es que el derecho no se interese en el espacio de lo privado. Por ejemplo, durante muchos años no se consideraba como delito la violación que el cónyuge hacía a su pareja, o la casa se convirtió en un espacio en donde quedaban en la impunidad, por ejemplo, los maltratos. Digamos que la búsqueda de la especialización de los derechos es justamente reconocer que las mujeres tienen unas necesidades específicas dentro de la división que ha establecido la sociedad y que deben sacarse al espacio del debate público con el fin de que las situaciones que las perjudican a ellas sean reguladas por el derecho, sean tenidas en cuenta por este y por lo tanto no se constituya el espacio del hogar o el espacio de lo íntimo en un lugar del ocultamiento. Ahora, ustedes se preguntarán, las mujeres ahora no están solo en el espacio de lo privado. Y eso es cierto, gracias a la lucha de los movimientos de las mujeres, tal y como lo describe el texto que ustedes estudiaron, las mujeres hoy en día pueden salir al espacio de lo político, pueden salir al espacio de lo público, y ya se han discutido algunos temas que han sido incluidos en las leyes, como por ejemplo temas de violencia sexual, las leyes de cuotas, las leyes en donde se regulan los temas de maternidad, así que las mujeres pueden tener sus hijos y tener una licencia de maternidad sin perder su trabajo.
Pero lo que se ha descubierto, o lo que nos ha demostrado la realidad, es que no basta con que existan estas leyes, porque la cultura sigue siendo androcéntrica y sigue siendo patriarcal, en el sentido de que a pesar, por ejemplo, de que existen las leyes de cuotas, estas no cumplen con ninguna función dentro de nuestra sociedad. De hecho, en Latinoamérica se ha caracterizado porque las leyes de cuotas no cumplen con su requisito principal, que es el de temporalidad, y por lo tanto se convierten en una mera satisfacción política que se limita únicamente a incluir mujeres para cumplir con un presupuesto de ley, y no cumplen con su verdadero objetivo, que es visibilizar que las mujeres también tienen capacidades para participar en política. No es coincidencia que hasta el momento no hayamos tenido, por ejemplo, una presidenta mujer. ¿Por qué es importante que las mujeres salgan al espacio de lo público? Porque este es el lugar en donde tenemos la oportunidad de que el otro nos reconozca. Es el espacio en donde se permite debatir la vida en común entre hombres y mujeres. Y una verdadera democracia es aquella que incluye a la mitad de la población mundial, que son las mujeres. Quiero hacer una aclaración, porque lo pude ver en alguna de las preguntas. No significa estar en contra de los hombres. Por el contrario, significa construir un mundo para dos, un mundo donde los intereses de los hombres y los intereses de las mujeres pueden hacer parte del debate público y se van a regular mediante el derecho. En ese sentido, el tema de la participación política es sumamente importante por el reconocimiento de las mujeres y de sus intereses particulares, y es ahí donde la especificación cobra un valor especial. Ahora, referente a la influencia que puede tener la cultura relacionado con los derechos de las mujeres, efectivamente los roles que se establecen en la sociedad son una construcción social, y lo primero que hay que tener en cuenta es que esa construcción social y esa idea de derechos humanos es absolutamente occidentalizada. La idea que tenemos de dignidad humana, del derecho a la vida, del derecho a la propiedad, son unas ideas que provienen, que las hemos heredado de Europa. Ahora, ¿qué pasa entonces con aquellas poblaciones indígenas? Digamos que en nuestra Constitución se ha establecido que los pueblos indígenas han de ser respetados, pero existe una falsa creencia de que los pueblos indígenas son inmutables. Por ejemplo, cuando yo me fui a vivir a España y a estudiar mi doctorado, yo me vestía con ropas europeas, vivía en España, pero nadie cuestionaba que yo era colombiana. Yo seguía siendo colombiana, y es lo mismo que pasa con los pueblos indígenas. Los indígenas ven televisión, los indígenas salen a las ciudades, y eso no significa que dejen de ser indígenas. Proteger a los pueblos indígenas no significa que permanezcan inmutables, significa respetar su cosmovisión, como por ejemplo lo ha hecho la Corte Interamericana, estableciendo el valor que tiene la tierra para ellos, pero ayudándolos a progresar. Y por ejemplo, cuando no se respetan a las mujeres y se cometen vejámenes como el matrimonio infantil o la mutilación del clítoris, acá se llevan a cabo procesos que generan pobreza, que generan un conjunto de violaciones que no contribuyen a la progresividad de los pueblos indígenas. Se trata pues entonces de proteger a las mujeres con el fin de que estos pueblos indígenas puedan progresar. No es conservar aquellas cosas como inmutables que los perjudican y los ponen en ciclos de pobreza. Significa es ayudarlos a la progresividad, conservando su cosmovisión y sus tradiciones. Respecto a la tercera pregunta, yo creo que la mayoría de ustedes preguntaba sobre el rol de las mujeres dentro del conflicto armado. La Corte Constitucional ha sido muy clara al establecer que las mujeres dentro del conflicto armado sufren de manera diferencial respecto de los hombres. Esto es porque tradicionalmente el cuerpo de la mujer ha sido tenido como un botín de guerra en todos los conflictos que han existido en la humanidad. De hecho, está comprobado que algunas estrategias de grupos que participan en la guerra consisten en violar las mujeres, toman los cuerpos de las mujeres como si se tratara de rehenes y las violan con el fin de manifestar su poderío. Digamos que en el conflicto interno colombiano esta también ha sido un común denominador. Las mujeres han sido tomadas como objetos y estas se han convertido en un botín de guerra. De hecho, cuando las mujeres son desplazadas, se ponen en una situación de vulnerabilidad porque cuando vienen a las ciudades siendo cabeza de familia pueden caer fácilmente en la prostitución o en redes de trata de personas. En ese sentido, la Corte Constitucional, consciente de este contexto y consciente de estas circunstancias,
Yo creo que en su sentencia más influyente, que es el Auto 092 del 2008, establece que las mujeres sufren consecuencias diferenciales dentro del conflicto armado y por lo tanto ordena una protección especial para estas. Esta protección especial, por ejemplo, la podemos ver reflejada en la actual ley de víctimas, en donde se establece que las reparaciones deben tener en cuenta las circunstancias, por ejemplo, de ser mujer y tener en cuenta esos riesgos que tienen las mujeres cuando son desplazadas por el conflicto o cuando son víctimas del conflicto. Ahora, ¿cuál es la importancia de que las mujeres sean tenidas en cuenta en un proceso de paz? Resulta que la paz necesariamente está relacionada con la idea de justicia y de verdad, y la historia de un país debe tener en cuenta las circunstancias tanto de los hombres como de las mujeres. Por eso es muy simbólico que el presidente Santos haya incluido a 2 mujeres en la mesa de negociación de La Habana, debido a que estas, si bien no son una garantía de que haya justicia de género, simbólicamente son la representación de la mitad de las poderdantas del país. Y en ese sentido, digamos, se está reconociendo la importancia de la discusión de los temas desde una perspectiva que incluya la visión de las mujeres. Finalmente, algunas de sus preguntas estaban relacionadas en cómo combatir estas situaciones de machismo. Y lo primero que deben ustedes tener en cuenta es que los cambios son generacionales. Digamos, lo primero es reconocer que a pesar de que han habido muchos logros en materia de derechos de las mujeres, todavía quedan muchas situaciones por combatir. Y si bien la ley y crear leyes son elementos fundamentales para que la sociedad sea paritaria, también debe haber un cambio cultural en el sentido de reconocerse los hombres y las mujeres como iguales. Insisto, no se trata de establecer que las mujeres son superiores a los hombres, no. Se trata de establecer que la sociedad está conformada por hombres y por mujeres, ambos con necesidades específicas y necesidades que deben ser resguardadas. Y en ese sentido hay que construir una cultura que reconozca estas dos visiones, que no invisibilice a las mujeres, que no oculte las problemáticas de las mujeres. Yo creo que los cambios se dan desde la familia, desde el uso del lenguaje. Por ejemplo, cada vez que eliminamos de nuestras relaciones familiares, decirle a nuestro hijo cuando llora, no sea niña, es un cambio de las conductas y del pensamiento de las personas que intervienen en las relaciones, debido a que los niños y las niñas van a tener en cuenta que nombrarle a alguien como mujer no es un insulto. También debe tenerse en cuenta los juegos, por ejemplo, que tienen los niños, y cambiar las relaciones familiares en ese sentido, no necesariamente pasarle a los niños y a las niñas cosas estereotipadas dentro de roles estereotipados que generan discriminaciones. El uso del lenguaje inclusivo, el uso del empoderamiento, son elementos que podemos usar en nuestro diario vivir para evitar que se reproduzcan estereotipos discriminatorios. Los invito a ustedes a que repasen el último capítulo del módulo, en donde están incluidas unas estrategias que les van a ayudar dentro de sus funciones diarias a incluir la perspectiva de género y asimismo poder generar una situación en sus vidas cotidianas y en sus trabajos en donde que estén libres de sexismos y que protejan los derechos de las mujeres. Muchas gracias a todos y todas y quedo a su disposición para cualquier otra pregunta a través del correo electrónico maria.palacio@usa.edu.co.